Vamos a leer en la carta a los Romanos, Nuevo Testamento, carta a los Romanos, capítulo 14, el verso 17. Carta a los Romanos, capítulo 14, el verso 17, donde las Sagradas Escrituras nos dicen lo siguiente. Vamos a leerlo todos a una misma voz. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tenga la amabilidad de ubicarse en sus asientos. Vamos a hablar de la iglesia y del reino de Dios. La iglesia y el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Todo lo de esta tierra perece. Todo lo de esta tierra es efímero. Pero el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo a los romanos, nos recuerda que el reino de Dios no se limita a tradiciones o a discusiones externas, sino que el reino de Dios consiste en una vida donde se manifiesta la obra de Dios. Y en 3 palabras resume su esencia: justicia, paz y gozo. Estas 3 virtudes no son logros humanos, sino que hacen parte de lo que es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. La justicia no es la perfección humana, sino vivir en rectitud delante de Dios y con los hombres. Es la posición que nosotros tenemos en Cristo. Cuando la Biblia dice: justificados pues por la paz, o tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. Así que la justicia es esa integridad en la vida diaria. Y no se trata de aparentar, sino de reflejar la vida de Cristo. La Biblia dice que cuando Daniel estaba en Babilonia, estaba rodeado de mucha corrupción. Estaba rodeado de un gobierno que era el imperio, que en ese momento era el que dominaba, y era el imperio babilonio. Y en este imperio estaba Daniel. Pero la Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con lo que había a su alrededor. La paz en el Espíritu Santo no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Cristo en medio de ellos. La paz que el Señor nos dice que nos ofrece es: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Así que la paz que nuestro Señor ofrece es una paz interior. Es decir, usted puede tener tormentas, usted puede tener aflicciones, usted puede tener dolor, puede estar viviendo una situación extrema quizá. Es más, la Biblia no nos dice que el Señor nos va a librar de las aflicciones. Es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones, sé que vamos a atravesar muchas tribulaciones, vamos a atravesar el valle de la muerte, y todas estas cosas Dios no nos va a librar de ellas. Tenemos que pasar por ellas. Pero el Señor dijo: pero yo os he rogado para que no les falte la fe. Así que la paz que el Señor ofrece es una paz en medio de la tormenta. Paz para con Dios, paz para con los demás,
Porque el Señor nos ha llamado a ser pacificadores, no generadores de conflicto. Usted recuerda cuando Jesús iba en la barca con sus discípulos, pero Jesús dice que iba dormido. Mire la tranquilidad con la que iba el Señor. Pero ellos se desesperaron. Sabían que Jesús iba con ellos, pero aún así se desesperaron. Qué bueno saber en esta noche que aunque nosotros nos desesperemos, el Señor es el único que tiene el control de todas las cosas. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que el gozo no depende de las circunstancias, sino de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pablo y Silas estaban en lo más adentro de la cárcel. Por causa del evangelio los habían metido a la cárcel, los habían azotado, no estaban viviendo el mejor momento. Pero mire lo que produce el gozo del Espíritu Santo en nuestras vidas. La Biblia dice que cantaban himnos, entonaban himnos. Esto solamente lo produce el gozo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay alabanzas para el Señor en esta noche. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Así que la justicia es en relación con Dios y con los hombres. La paz es el descanso en el alma y la reconciliación con el prójimo. El gozo es esa fuerza que el Señor nos da para avanzar, porque el Señor no nos quiere que retrocedamos. Él no quiere que demos un paso atrás. La Biblia dice que el que dé un paso atrás no agradará a mi alma. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Este reino de Dios, el Señor nos lo ha permitido vivir hoy en la iglesia. Por eso es importante saber que la muerte, que la sepultura y la resurrección de Cristo es indispensable para nosotros hoy como iglesia. ¿Por qué? Hebreos capítulo 2, el verso 14. En lo adelante, mire lo que dice la palabra del Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar esa bendición que él mismo despreció, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más. El pueblo estaba cerca al monte, y en ese monte ellos ni siquiera podían tocar el monte. No lo podían tocar, no lo podían palpar, porque en ese monte, allá en la parte más alta, estaba Moisés. Y allá era donde el Señor le entregó las tablas de la ley. Solo Moisés, cara a cara con el Señor, podía tener ese contacto. Pero ¿cuál es la bendición hoy? Ya no hay que esperar que el pastor ore por todos para ver si Dios qué nos va a decir. No, lo bueno es que Dios ya nos habla a todos. Ya Él tiene contacto con nosotros. Ya intimamos con Él. Ya podemos hablar con Él con toda confianza. Alabanzas al nombre de Jesús. No tienes que esperar que otro ore por ti. Tú mismo puedes hablar con Él, tener comunicación con Él. ¿Alguien puede darle gloria a Dios? Así que la resurrección de Cristo era indispensable para que hubiese iglesia. Esto era indispensable para redimir su iglesia. Así que la muerte indica que el hombre es el adversario de Dios. Toda la gloria del mundo podía haber sido suya sin la cruz, pero no hubiera tenido iglesia.
Mire lo que dice Efesios 5:26. Dice la palabra del Señor: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Qué bendición la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos lava, la que nos limpia. Y qué bueno es tener palabra de Dios en medio de este mundo convulsionado, en medio de tantas tormentas terribles que hay a nuestro alrededor. Hay una palabra esta noche que el Señor envía para que tengamos paz, para que tengamos gozo en el Espíritu Santo. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? La cruz era lo más repulsivo que había. No era lo más agradable. Es como hoy hablar de la silla eléctrica, como la inyección letal. ¿Quién va a hablar de eso como algo agradable? Pero era necesario que el que comprara nuestras vidas tenía que pasar por ese suplicio. La cruz es un símbolo de pecado y de vergüenza. Pero Cristo en la cruz llevó nuestra vergüenza. Cristo en la cruz fue colgado y llevó nuestros pecados y los de todo el mundo. Pero algo glorioso pasó en esa cruz desagradable. Es que no era la cruz, sino el que estaba en la cruz. Y por medio del que estaba en la cruz fuimos reconciliados, fuimos redimidos, fuimos justificados, fuimos comprados, fuimos perdonados, fuimos liberados, fuimos adoptados y seremos glorificados. Alabanza es el nombre de Jesús. La Biblia habla de la señal de Jonás. ¿Cuánto estuvo Jonás en el vientre del pez? Dice que 3 días y 3 noches Jonás estuvo en el corazón de la tierra, dentro del vientre de un gran pez. Así dice la palabra del Señor. Pero ¿de qué sirvió la señal de Jonás? ¿De qué sirvió? Esa señal sirvió porque el único sobre el cual podía perdonar nuestros pecados tenía que ser uno sin pecado y que no violara ninguna norma de la ley, que no quebrantara la ley. Y por eso el Señor miró desde los cielos a ver si había uno y no encontró ninguno. Y déjeme decirle algo, porque esto es glorioso. El Señor estaba con toda la comodidad. Créame que el trono de Dios es algo hermoso, pero es más hermoso el Dios del trono. Aleluya. Pero aún con toda su comodidad, Él se incomodó por nosotros. Él dijo: mientras yo estoy cómodo en mi trono, hay unos que están allá perdidos que yo amo. Porque aunque estábamos perdidos en delitos y pecados, el Señor nos amó. Alabanza es el nombre de Jesús. El único que podía perdonarnos los pecados era Él manifestado en carne. No había otra forma. Que alguien pudiera liberar al cautivo del tirano, tenía que ser alguien sin pecado. Y ese fue Cristo, quien vino a cumplir la ley. ¿Y cuándo se cumple la ley? La ley se cumple cuando se ejecuta. Y Cristo vino a ser nuestro sustituto. El único impecable se hizo pecado tomando nuestros pecados. Mire lo que dice la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, el verso 21. Mire lo que dice esta escritura maravillosa: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Verso 22. Así pues nosotros, como colaboradores suyos,
verso 20, volvámonos al 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El hombre se puede reconciliar con Dios. Tenemos la palabra de reconciliación. El mundo en el pecado está perdido, pero tenemos la palabra de reconciliación. Alabanzas al nombre de Jesús. Gálatas 3:13. Todavía algo más terrible que esto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús tenía que ser glorificado. Y si Cristo no muere, y si Cristo no resucita, nosotros hoy no tenemos iglesia. No podía haber iglesia sino hasta que Cristo muriera, porque la muerte de Cristo garantiza la sangre con la cual Él nos compró y con la cual Él nos limpió. Hechos 20:28, mire lo que dice la escritura. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de quién, hermano. Y esto yo quiero que usted lo diga fuerte, porque la iglesia no es de ningún pastor, la iglesia no es de ningún hombre. Esta iglesia tiene dueño, y el dueño de esta iglesia sí que tiene con qué responder por ella. Esta iglesia es del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Le costamos la sangre a Jesús, le costamos la sangre a Cristo. Así que usted no es cualquiera, usted vale mucho para mi Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Inequívocamente Jesús es Dios. Para que Él fuera glorificado, tenía que morir primero. Pero después de morir tenía que resucitar, porque así se convierte en espíritu vivificante. Así que la resurrección le dio vida a la iglesia. Primera de Corintios 15:14. Vamos a analizar estos textos en el nombre del Señor Jesús. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Solamente estaríamos hablando: Él pagó por nosotros, dio su sangre, nos amó que hasta dio su vida. Pero hasta ahí llegábamos. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Pero como Cristo sí resucitó, prueba de que Él vive, aquí hay una iglesia que puede testificar que Cristo vive. Alguien puede decir amén fuertemente: Cristo vive. Aleluya. Él vive en nuestros corazones. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que la resurrección de Jesucristo de entre los muertos le dio vida a la iglesia. Efesios capítulo 2, el verso 1 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿cierto? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 12. Verso 12. Verso 12. En aquel tiempo, ¿cómo estábamos? Estábamos sin Cristo.
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, dígame esto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué tal que el Señor no nos hubiera encontrado? ¿Qué tal que esta palabra no hubiera llegado al corazón? ¿Qué sería de la vida suya? ¿Qué sería de mi vida si el Señor nos se atraviesa y nos pone esta palabra que nos atravesó el alma y llegó a los tuétanos y tocó nuestro corazón y tuvimos que entregarnos por completos a Él? Alguien que tenga vida de gloria a Dios. Oiga, sin esperanza y sin Dios en el mundo, entonces uno ¿cómo vive así? ¿Cómo puede vivir un hombre sin esperanza y sin Dios? Pero Él es tan rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros. Esa era la vida nuestra. Esa era la vida nuestra antes del Calvario. La vida nuestra antes del Calvario era muertos en delitos y pecados, en desobediencia, sin ciudadanía, sin Cristo, sin pacto, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero después de la resurrección, por eso esto hay que gritarlo, esto hay que hablarlo vehementemente. Después de la resurrección de Cristo, ¿sabe qué hizo Él con la resurrección? La Biblia dice que nos hizo cercanos. Usted no tiene que gritar, Dios mío, escúchame. No. Hay veces que a uno ni le salen las palabras. Hay veces que se le hace un nudo en la garganta porque hay dolores en el alma que usted no los puede expresar con la boca. Pero aunque su boca no se abra, Él conoce el dolor de tu alma y Él tiene el poder para sanar el dolor del alma. Nos hizo cercanos, nos reconcilió. Alabanzas al nombre de Jesús. Nos hizo uno con Israel, abolió las enemistades, nos hizo morada, nos hizo casa. Somos casa del Espíritu Santo. Usted es casa del Espíritu Santo. Él no está buscando un templo suntuoso. Él no está buscando algo que se le edifique bien hermoso. No, Él está buscando una vida que sea casa y morada para el Espíritu Santo. More en nuestros corazones. La glorificación lo constituyó cabeza de la nueva creación. Mire lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Verso 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, ¿qué reinó? Con el pecado reina la muerte. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de. ¿Por qué es figura? Porque el Señor, para salvarnos, tuvo que manifestarse en carne. Pero a diferencia de Adán, Adán pecó. Cristo en su manifestación en carne no pecó. Adán era figura del que había de venir, esto es Cristo. Porque Adán y Cristo son representantes de la raza humana. Volvamos a primera carta a los Corintios, el capítulo 15, el verso 28. Dice la palabra:
Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Sigamos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, porque pues se bautizan por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en el Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿A qué dice Pablo esto? Porque él dice que cada día muero. Porque hay cosas que se quieren levantar en nosotros, que nos quieren hacer daño. Y lo que la Biblia llama el viejo hombre, me decía un pastor esta semana, un pastor anciano me decía, es que ese viejo hombre cuando se levanta hay que darle un martillazo. Porque en nosotros solo debe reinar Cristo. Y si reina Cristo, el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Saque a Cristo de la ecuación y usted sale perdiendo. Pero deje a Cristo reinando y verá cómo su vida tendrá una relación directa con el Rey de todas las cosas. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso dice la palabra del Señor, que en Él tenemos vida abundante, que en Él tenemos provisión para todas las necesidades, que en Él tenemos amplia y poderosa entrada en los cielos, que reinaremos en vida por la eternidad, nos ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Así que Cristo en su manifestación en carne aprendió algo que Él nunca lo hizo, porque Dios, como Dios, nunca obedece nada, porque Dios es el que da las órdenes. Pero Dios, para podernos salvar, se manifestó en carne y aprendió la obediencia. Y yo digo esto en esta hora, inspirado por el Espíritu Santo. Si Él no tiene necesidad de obedecer, porque Él es Dios, porque Cristo es Dios manifestado en carne. Y si Él aprendió la obediencia, ¿quién es usted y quién soy yo para decirle, no, Señor, eso no lo obedezco? Obedezco esta partecita, pero esta no. Si Él aprendió la obediencia, pues usted y yo humillémonos y aprendamos a obedecer a nuestro Dios como Él manda. Démosle alabanzas al Señor Jesús. Mire esto. No podía haber iglesia sino hasta que hubiera derramamiento del Espíritu Santo. Y eso se dio en Pentecostés. Además, el dador de los dones y de los ministerios de la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Y todos sabemos lo que sucedió en Pentecostés. Y cómo el Espíritu Santo, hermano, hace una obra de regeneración en nuestras vidas. La Biblia dice que el Señor cumplió esa promesa. Y la Biblia dice que Él es el que da vida a todo. Así la nueva creación que es la iglesia, Él le da vida a través de su Santo Espíritu, de su palabra. Por eso Él envía la palabra, porque la palabra es la que nos da vida. La Biblia dice que debía haber justificación. Quiere decir contar con alguien como justo. Significa reconocer, acreditar, contar, juzgar, tratar, considerar como justo. No justifica ser justo un hombre. La justificación es necesaria por las siguientes razones. A causa del pecado y la enajenación del hombre, el hombre se ha rebelado contra Dios y ha tomado sus vidas en sus manos. El hombre vive en sus propios deseos. Es necesario debido a la ira de Dios. Dios está airado todos los días contra el impío. La Biblia dice que Dios justifica al hombre cuando cree en el sacrificio de Cristo. Dios toma la fe de esa persona y la cuenta como justicia. Dios trata a esa persona como si fuera justa.
Así que la justificación produce paz para con Dios, paz para consigo mismo y paz para con los demás. Hebreos capítulo 12, el verso 14, mire lo que dice la palabra del Señor. Ya usted se lo sabe. Seguir la paz con todos. Primero es la paz que la santidad. Porque usted puede ser un santo sin paz. Y ambos son necesarios para seguir al Señor. Seguir la paz con todos. ¿Usted cómo la lleva con los demás? Hay que seguir la paz con todos. No, es que me cae mal, es que es difícil, es que esto y lo. Seguir la paz con todos. Y la santidad, sin la cual, sin estas anteriores, sin la cual. No, pero es que cómo me manda el Señor a estar en paz con todos. Que hay unos muy difíciles. Sí, hay unos muy difíciles para seguir la paz con todos. Necesitamos ese acceso a la gracia de Dios, ese amor de Dios derramado en nuestros corazones. Necesitamos la reconciliación con Dios. Y el método de la reconciliación es la muerte de Cristo. No es el hombre el que tomó la iniciativa de la reconciliación. Y la reconciliación de Dios con el hombre no como las reconciliaciones de nosotros. Las reconciliaciones de nosotros les ponemos condiciones. Bueno, yo lo perdono a usted, pero recuerde que es que usted ya me la ha hecho varias veces. La reconciliación con Dios es tan diferente. Porque aún hasta la mirada de Él es una mirada de amor. A pesar que los que le fallamos a Él somos nosotros, Él nos sigue mirando con amor. Cuando Pedro negó a Jesús, créanme que Jesús cuando se encuentra con la mirada de Pedro, yo no creo que Jesús le está diciendo: ¿acuerda que yo le dije? Oiga, Pedro, ¿usted cómo me niega? No. La Biblia dice que cuando se encuentra la mirada de Jesús con Pedro, él tuvo que llorar amargamente. Y empezó a decir: ¿yo por qué negué al que me ha dado todo? Yo con Jesús he vivido cosas muy hermosas. He vivido su compañía, he vivido sus milagros, he visto cómo consuela, he visto cómo trae un mensaje que reconforta. Y eso como que hizo que Pedro, hermano, se sintiera tan mal que lloró amargamente. Por eso cuando Pedro dice: no, yo ya la embarré muy feo. Y él tenía un liderazgo que el Señor le había dado. Y él dice: no, yo la embarré, yo negué a mi maestro. Y no, yo qué voy a hacer. No, ¿sabe qué? Yo voy a volver a hacer lo que hacía antes. Porque cuando tú te equivocas, hay un acusador de nuestras almas que él dice: pues si ya la embarraste, ¿qué vas a buscar en Dios? Ya hiciste las cosas mal, fuiste un infiel, no hiciste las cosas bien. Y claro, ahí está el acusador diciendo: ya le fallaste al Señor, ¿qué vas a buscar su perdón? ¿Qué vas a buscar su reconciliación? No, vete otra vez a lo que hacías antes. Voy a volver a pescar. Pero la Biblia dice que aunque él tenía la pericia para pescar, no pescó nada. La Biblia dice que perdió la noche. Es que claro, uno sin el Señor está perdido. Uno si se va del camino del Señor, si uno se sale del propósito de Dios, si uno se sale de lo que Dios nos puso a hacer, va perdiendo. Vea, esta iglesia tiene el reino de Dios, y en este reino todos somos ganadores, porque Él nos hizo más que vencedores por medio de Él, que Él fue el que venció en la cruz del Calvario. Y aparece Jesús en la escena trágica de Pedro. Una noche perdida, cansado, fatigado. Y parece que alguien reconoce, parece que el que está ahí es el maestro. Y dice que le dio vergüenza. Ay, me va a ver el maestro así. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán cuando pecó?
Se escondió. Pues ¿quién se va a esconder? Dígame esto. Esto es una ocurrencia. ¿A quién se le ocurre pensar que se puede ocultar de Dios? ¿Dónde me puedo meter yo para esconderme de Dios? No hay lugar alguno donde usted se pueda esconder y no mostrar lo verdadero suyo a Dios. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso va a recoger. Y como Pedro no se acerca, porque es que la iniciativa siempre la tiene el Señor. No es el hombre el que busca de Dios, es Dios el que se acerca a nosotros, porque Él sabe que nosotros no somos capaces de buscarlo. Entonces Él toma la iniciativa y se le acerca a Pedro. Pedro, tire la red. Y sale esa incredulidad, y sale de su corazón esa amargura por no haber hecho nada en toda la noche. Señor, toda la noche hemos pescado y no hemos pescado nada. Pero como que en ese momento se le prende la lamparita a Pedro. Mas en tu palabra echaré la red. Es que una cosa es que usted haga las cosas de Dios, y otra cosa es que usted cuente con Él. Las cosas son totalmente diferentes cuando usted y yo contamos con este Dios tan maravilloso. Usted me puede contar de la tragedia de su vida, usted me puede contar lo doloroso, los momentos más dolorosos de su vida, pero una cosa es usted vivir eso sin Dios, y otra muy diferente, teniendo la palabra de Cristo morando en nuestros corazones. Más en tu palabra echaré la red. La iglesia es un misterio dado a los apóstoles por el Espíritu. Hermano, esto es un milagro de Dios. Yo creo que aquí hay más de uno que nunca se vio en la iglesia. Aquí hay más de uno que dice: yo nunca me vi en una iglesia. Pero ¿qué hace aquí? No es por mérito suyo, no es por mérito mío. Aquí hay uno que tuvo la iniciativa y nos puso aquí para que lo adorásemos, para que glorificáramos su santo y bendito nombre. La Biblia dice que el testador tenía que morir. Hebreos 9:17, así lo dice. Dice la palabra: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. No había pacto cumplido entre tanto el testador vive. El profeta Jeremías profetizó que en el futuro Dios haría un nuevo pacto con los judíos, un pacto mejor para su pueblo. Mire lo que dice Jeremías 31, el verso 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Verso 32. No como el pacto que hice con sus padres, pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Verso 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Romanos 11:25. Mire lo que dice la palabra del Señor.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Verso 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Verso 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que la posición de Jesucristo como mediador del nuevo pacto se basa en su muerte expiatoria. Sus promesas y obligaciones de este nuevo pacto están en todo el Nuevo Testamento. El nuevo pacto se le puede llamar el pacto del Espíritu, porque Cristo fue engendrado por el Espíritu, justificado en el Espíritu, llevado por el Espíritu al desierto, ofrecido por el Espíritu, resucitado por el Espíritu, derramó su Espíritu y recibido en gloria. Así que nosotros en el Señor Jesucristo, ahora en este nuevo pacto, en este reino en el que el Señor nos ha introducido, nos ha hecho herederos. ¿Y sabe de qué nos ha hecho herederos? Y yo quiero que para cada cosa que voy a decir, usted sea consciente de que lo ha hecho heredero el Señor. Él nos ha hecho herederos de la vida eterna. Él nos ha hecho herederos de la salvación. Él nos ha hecho herederos de las promesas hechas a Abraham. Él nos ha hecho herederos de la gloria. Él nos ha hecho herederos de la justicia. Él nos ha hecho herederos de la gracia de la vida. Él nos ha hecho herederos de un cuerpo glorioso como el de Cristo. Es importante recordar, iglesia, que si Cristo no hubiera muerto y no hubiera resucitado, no habría nada para nosotros. Pero Cristo murió, pero resucitó, y ahora nos ha dado tantísimas promesas, de las cuales hoy muchas de ellas las disfrutamos en realidad. Él nos rescató. Antes de que existiera la iglesia se necesitaba de un rescate. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues ¿a quién? A Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Así que se necesitaba un rescate antes de que existiera la iglesia, porque fue con la sangre que fue comprada esta iglesia. Nosotros, los que creemos en el Señor, no somos dueños de nuestro cuerpo. ¿Usted sabía? ¿Usted sabía que a este cuerpo usted le tiene que pedir permiso al dueño de su cuerpo? No es que a mí me gusta así, a usted, pero usted no es dueño de usted. Tenemos dueño. A nosotros hay uno muy amoroso que nos compró, y este cuerpo le pertenece a él. Así que nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo, porque el que compró nuestro cuerpo es el Señor Jesucristo. Así que somos siervos de Dios. Y la palabra comprados quiere decir comprar en el mercado de esclavos. Y Cristo nos libró de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte, de la esclavitud del infierno, de la esclavitud de nuestros pecados, de la esclavitud de la muerte, muriendo por nosotros, experimentando el sufrimiento por nosotros. Si usted me dice, hermano, es que el sufrimiento mío usted no lo conoce, usted no sabe cómo yo he sufrido en la vida, quiero decirle que hay uno que sufrió más que su dolor y más que su sufrimiento, y lo hizo por amor a nosotros. Cristo pagó el precio de nuestra redención. Primera de Pedro 1:18. Mire lo que dice la escritura: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Alguien me dijo un día: si el Señor sabía que el hombre después de crearlo le iba a fallar, ¿para qué lo creó? Lo que pasa es que Él, antes de crear al hombre, Él ya sabía que el hombre le iba a fallar, pero antes que Él creara al hombre ya tenía la cura, cómo lo iba a rescatar. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que lo único que satisface a Dios es la sangre de Cristo. Por eso los creyentes hemos sido plantados juntamente con Él, pero solo a través de su muerte y sepultura y resurrección. Romanos capítulo 6, el verso 3 al 7. Mire lo que dice la escritura. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en quién? No, pero es que a mí me bautizaron cuando yo era un niño. Ese bautismo no sirve, porque a usted primero no sabía. Cuando era un niño usted no sabía por qué lo estaban bautizando. Así que ese bautismo no es válido. Para que una persona sea bautizada tiene que ser consciente de su pecado. Y para que sea bien bautizado tiene que invocársele el nombre del Señor Jesús para el perdón de sus pecados. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por eso la persona hay que sumergirla en las aguas bautismales, porque en las aguas bautismales eso es semejante que estamos siendo bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Para qué? Para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Porque si fuimos plantados. A ver, los hermanos que saben del campo, ¿qué es plantar? ¿Y usted cómo planta? Debe haber un terreno. No se puede plantar en cemento. Hay que plantar donde hay tierra. Porque si fuimos plantados juntamente con Él. ¿Cuándo un creyente es plantado juntamente con Él? Cuando se bautiza en el nombre del Señor Jesús. El día que tú fuiste bautizado en el nombre de Jesús, fuiste plantado juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Así que nosotros, hermanos, tenemos esta vida que el Señor nos ha regalado y nos ha dado una preciosa bendición. Y es que en el Antiguo Testamento, ¿sabe qué sucedía en el Antiguo Testamento? Las ovejas morían por el pastor. Eso era lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento hubo un pastor que murió por sus ovejas. Isaías 53 dice la escritura: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como es que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él, ese pastor que dio su vida por sus ovejas, llevó nuestras enfermedades. Y yo quiero hacer énfasis en esto en esta hora. Y sufrió. Antes de que tú sufrieras los dolores que has vivido en la vida, Él ya los sufrió. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas, fuimos nosotros curados. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como tan bello el Señor, a pesar de que sean ovejas descarriadas, Él no las llama chivos, Él no les pone otro nombre, le dice ovejas descarriadas.
Y la Biblia dice que el pastor murió por las ovejas. ¿Cuáles ovejas? Las descarriadas. Mas Jehová cargó el pecado en él. ¿El pecado de quién? Entonces, ¿usted por qué va a salir de aquí cargado con tantas cosas si él ya cargó con todo eso? Si él ya nos hizo libres, si él ya nos dio de su amor, nos justificó, nos reconcilió. Si él tenemos todo en eso, ¿usted por qué está cabizbajo hoy? ¿Usted por qué está triste hoy? ¿Usted por qué se llena de motivos? Usted podrá tener muchos motivos, pero no tendrá razones para irse de Dios. Nosotros sí tenemos hoy una bendición muy grande, y es que Él nos hizo cercanos a Él. Y cuando usted está cercano a Él, le puede contar sus cuitas, le puede contar sus tristezas, le puede contar ahí de cerca lo que le está sucediendo. Y Él tiene poder para ayudar. Él tiene poder para estar con nosotros. Él nos promete: siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quién requiere hoy de esa ayuda? ¿Vendrá alguien afligido hoy? ¿Vendrá alguien cabizbajo hoy? Vendrá alguien con un dolor profundo en su alma y dices que yo llevo mucho tiempo con esto, pero usted quiere descargar eso. ¿Y cómo lo hago? Acérquese a Jesús, que Él ya se acercó a usted. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Yo quiero invitarle a que se coloque en pie. Y quiero orar por alguien que en esta noche quiera venir a este altar y quiera acercarse a Dios y presentar su situación, no sé cuál sea. Y usted puede decirle: Señor, no quiero cargar más con esto que me duele tanto el alma. No quiero cargar más con esto. Quiero que tú me ayudes, porque tú tienes poder para ayudarme. Tienes poder para fortalecerme. Tienes poder, Señor, para darnos aliento. Oh, en esta hora vamos a invocar ese nombre que es sobre todo nombre.